La xenofobia parte de un tema de las fronteras que nos creamos. Y es increíble cómo el ser humano se divide a sí mismo y cómo generamos fronteras todo el tiempo. Si vinieran alienígenas a la Tierra, seguramente todos los humanos diríamos, dentro de todo lo que hay, las mejores especies somos los seres humanos. Pero cuando nos acercamos un poquitico más y cogiéramos un continente, diríamos, oiga, los de Latinoamérica somos los más chéveres. Y si nos encontráramos en Colombia, también diríamos, oiga, los colombianos, ¿cuáles son los mejores? Pronto diría el paisa, yo soy mejor. Estamos en Antioquia mismo nos diferenciaríamos y sacaríamos nuevas divisiones y diríamos ahí, no, es que el paisa es el de Medellín. Y aún cuando nos acercamos a Medellín, ya nos dividimos otra vez. Entonces el mejor ciudadano depende según el barrio. Y aún cuando me acercara a ese barrio que dicen que es el mejor, ahí también encontraría otra división y diríamos entonces entre los vecinos, no, es que de todos los vecinos yo soy el mejor, quedando yo mismo me sigo dividiendo. Y entonces creo que es donde nos tenemos que preguntar un poco el tema de la frontera. ¿Dónde está esa frontera y qué tanto quiero dividirme con el otro? Porque vivimos divididos, vivimos rompiendo lazos y no nos damos cuenta que hay lazos que nos unen. Y creo que en este tema de la migración se ve mucho. Nos discriminamos por algo que ni siquiera vemos, que es una frontera política, que podrá tener fines políticos, valga la redundancia, que sean relevantes, pero que a la hora de la verdad no generan nada. Y se han vuelto el pretexto para decirle no al otro, para no tender la mano, para tener miedo. Y como especies creo que ahora estamos llamados a eso, a pensarnos un poco qué tanto más nos queremos dividir. Yo creo que ya es un momento de cambiar esa lógica y de buscar qué nos une con el otro, de qué manera podemos mirarnos a los ojos sin que una nacionalidad, una raza, una orientación sexual, una ideología política nos divida. A la final, todos somos uno. Creo que si pensáramos nada más de dónde venimos, nos daríamos cuenta que somos de todos lados menos de acá. En mi caso particular, aunque soy latino y tengo piel morenita, no tengo la piel morena de mis indígenas. Mi piel trae los genes de Europa, de Asia, de África, y trae las moléculas del universo. Todo el mundo habita en nosotros finalmente. Y en ese sentido sí hay que reflexionar un poco frente a cómo tratamos a ese otro que por nacionalidad se nos muestra diferente. ¿Cómo podemos diferenciar un territorio del otro? ¿Cuánta distancia o qué características tienen que haber para que yo sea migrante? Yo creo que si nos fuéramos a los llanos orientales que compartimos con Venezuela, no podría yo diferenciar qué pasto es colombiano y qué pasto es venezolano. O si me voy para la Amazonía colombiana, no sabría qué parte del árbol pertenece a Perú, o cuál pertenece a Brasil, o cuál pertenece a Venezuela. Yo creo que es una división que hemos hecho nosotros, pero que la naturaleza como tal no reconoce, que la vida nos ha mostrado que tampoco genera nada. Además, la frontera es a veces conveniente, y es mío si allí hay riqueza, pero no es mío si no hay riqueza. Yo creo mucho en el bien hacer del hombre. Creo que el ser humano es noble por naturaleza, busca ayudar al otro. La cosa es que la cultura es la que genera que se den ciertas cosas o no se den otras. Es decir, que se dé la bondad o se dé el odio, que se dé el miedo o la esperanza. A veces enseñamos mal a amar, enseñamos mal a cuidar, y en ese sentido generamos lógicas bastante esquizofrénicas. Y vuelvo y lo traigo en el tema de la migración. Si yo viajara, quisiera ser bien recibido, pero si soy yo quien tiene que recibir, a lo mejor no me interese tanto recibir. Si amo, me encantaría que me amaran tal cual como soy, pero soy incapaz de amar al otro tal cual como es. Intento cambiarlo y le exijo y le pido que se acomode a mí. A lo mejor no acepto nunca su realidad, ¿cierto? Porque él tiene su manera de ser. Y así con todo en general. Somos muy cómodos y nos enseñan eso a veces culturalmente. Pero la esperanza está ahí, el amor y la solidaridad es increíble, por lo menos yo lo he visto en los momentos de dificultad. He visto como gente que lo ha perdido todo, a pesar de no tener nada, es capaz de regalar una sonrisa al otro y darle ánimos al otro aunque él esté derrumbado, y decirle, oye, se puede, y darle esperanza, que sea con una palabra. He visto gente que se quita la comida por dársela a otro, que se quita sus zapatos para poder que el otro camine, ese camino interminable, que es capaz de cargar a hombros el hijo que no es de él,
con tal de poder llegar todos juntos a una meta. Que en esos momentos de dificultad también se ve mucha belleza. En nuestra tierra también se veía en momentos de guerra, o en los momentos de guerra que todavía están. Se ve la solidaridad, y yo creo que en el caso tuyo, cuando andes te vas a dar cuenta que en los lugares donde ha habido más violencia es donde la gente es más amable. Es algo increíble cómo eso puede existir. Parte, digo yo, de lo buena gente de Medellín surge un poco de la violencia que tuvo antes. Uno va al Chocó y la gente es espectacular y han vivido todas las dificultades de la vida. Entonces creo que sí, el ser humano es bello, tiene cosas muy bonitas. Hay que limpiar un poco la cabeza y sacarle las cucarachas. Hacer una invitación a que la gente aprenda a verse sin fronteras, aprenda a verse desde otros modos, desde otros lugares, que no sea la división, que hemos de dejar de ser tan temerosos, de perder nuestra identidad cuando acogemos nuevas culturas. Creo que eso nos hace antes más únicos, porque nos vuelve mucho más ricos y más variados. Y no va a haber mezcla igual. Entre más nos mezclemos, más difícil es que haya una mezcla igual que otra. En cambio, entre más nos conservamos, más fácil es parecernos a otro. También la migración viene a entregarnos y viene a darnos, genera intercambio cultural, a enriquecer, a construir país. Y bueno, si bien ese miedo está ahí, es válido desde una razón muy primaria, tener como miedo a lo desconocido, también es importante romper esa frontera y hablar con el otro y preguntarle, oye, ¿quién eres? E intentar generar un vínculo, porque ellos también se sienten así. Ellos también tienen miedo, ellos también se sienten extraños en un lugar que no les es propio, ¿cierto? Que por lo menos nos han dicho que no nos es propio por una nacionalidad. Y hay que aprendernos a ver desde el amor, no desde el amor romántico, sino desde un amor bondadoso, honesto, transparente, que no nos permita ser indiferentes frente a la situación del otro, sea buena o sea mala. Debemos dejar un poco de lado el tema de la nacionalidad, de la raza, y aprovechar al otro. El otro está ahí para darnos algo, para enriquecernos, para generarnos muchas cosas. Todas las religiones están de acuerdo, y es que al final todos somos unos, todos somos hermanos. Y aunque nos lo dicen muchas veces y desde pequeño nos lo cuentan, quizás no lo hemos internalizado. Finalmente eso creo que sí nos falta, aprender a vernos como hermanos, como un igual, a no ser indiferentes, porque somos un sistema y en ese sistema cuando algo se mueve nos afecta. Aunque muchos digan que no nos debe doler lo que le pasa al venezolano, no se dan cuenta de que el dolor de ellos de una u otra manera nos afecta. Nos afecta desde que voy caminando y lo veo andando con su maleta, desde el escuchar la noticia, hasta a lo mejor el día en el que también nos toque a nosotros movernos, porque el cambio de ellos fue rápido. Nunca ningún venezolano se imaginaba llegar acá. Creo que ha sido increíble entender cómo la vida puede cambiar. Todo es relativamente transitorio y efímero. A la gente que se empeña en levantar más fronteras en el mundo, les diría que se miren al espejo. Piensen un segundo si eso que ven en el espejo lo han construido ellos solos. Y creo que ahí ya tendrán suficiente argumentos para no querer poner fronteras. La migración es algo que ha estado allí, siempre ha estado, es parte de nuestros genes, queremos mover desde siempre, creo que por eso tenemos piernas y no raíces. Llegamos al mundo para transitarlo, para moverlo libremente, y desde los primeros años de existencia de la especie humana nos estamos moviendo por todo lado. Dicen que aparecimos en África y a pesar de los mares, de la falta de tecnología de la época, estamos acá en América, en Asia, en la Polinesia, en lugares insólitos, y nos vamos moviendo y vamos buscando nuevos horizontes, siempre buscando a qué lugar podemos llegar. Por eso cambiamos de casa, por eso queremos viajar, porque hay un deseo constante de no quedarse en el mismo lugar, de querer encontrar cosas nuevas. Y el fenómeno de la migración es natural, ha sido algo propio del ser humano. Desde los primeros años nos movemos en busca de mejor vida, en busca de más oportunidades, en búsqueda de nuevas experiencias. Como decía la canción de Jorge Drexler, yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. De ningún lado del todo, de todos lados un poco.